6 minutos. Estamos con Rainiero Casoni, politólogo venezolano, ha hecho trabajos para políticos de la República Dominicana. Hace trabajos todavía, va y viene. Conoce mucho de la situación dominicana y, claro, de su situación la venezolana. Vamos a tratar de alternar con él sobre las dos situaciones. Vamos a empezar por Venezuela. Claro, tiene maestría en gerencia pública, marketing político, profesor invitado de especialización de opinión pública y marketing político en la Universidad Simón Bolívar. Bueno, amplio el currículum de Rainiero Casoni. La situación de Venezuela es tan recurrente, tan repetida, tan continua, que ya ha dejado de ser noticia. ¿Se podría decir? Un retrato, Casoni, así de la situación. como visto desde arriba, así. Yo le tengo una preguntita. Un diagnóstico así, en pocas frases, en pocas palabras. ¿Lo puede reducir a la candela hoy del Supremo? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Hoy. De verdad que para mí es un honor estar en el sol de la tarde. La situación de Venezuela ha sido recurrente, es recurrente y será recurrente. Es decir, la situación no pretende cambiarse ni transformarse en los próximos días. La situación más bien se recrudece, vemos un resquebrajamiento del chavismo madurista. O sea, está cambiando para peor. Está cambiando para peor porque cada vez son menos los que se quedan del lado de Maduro. Ya por lo menos la fiscal general Luisa Ortega ha tomado una actitud mucho más activa, ha recusado todo el Tribunal Supremo de Justicia, ha impugnado incluso su designación, que fue de manera ilegítima porque fue después de las elecciones parlamentarias en diciembre del 2015 que la Asamblea Nacional saliente, que perdió, nombró de manera expresa a los magistrados, y eso ha generado, por supuesto, toda una convulsión política porque diputados que eran del gran polo patriótico hoy están manifestando su rechazo a la constituyente. Sí. Mejor aún que un secretario general, un mayor general, el más alto rango Alexis militar, López, acaba de renunciar, renunció ayer a la Secretaría General de un alto mando militar. Equivalente al Ministerio de Defensa en República Dominicana. Exactamente. Entonces tenemos una situación que cada vez va a seguir recrudeciéndose porque la gente sigue en la calle, porque sigue protestando, la gente cada vez en zonas populares que no se pensaban están saliendo, y lo que está ocurriendo también es que ahora la represión pareciera estar pasando de manos de grupos paramilitares, que los que son llamados colectivos. Esta situación, por supuesto, vuelvo y repito, es permanente. Incluso un detalle que parecerá ínfimo, pero Venezuela, la Vinotinto Sub-20 en fútbol, acaba de quedar subcampeona mundial. Y el gobierno quiso hacerle un recibimiento y ellos se negaron rotundamente a recibir algún reconocimiento del ministerio. Casoni, hay una frase dominicana, una expresión dominicana que dice que lo bueno de esto es lo malo que se está poniendo. Sí, tiene que llegar el clima. Se está poniendo la situación tan mala en Venezuela que podría ser un poco la luz al final del túnel. Es decir, estaría anunciando una salida a la crisis venezolana de estos últimos años. Sí, la verdad es que sí. Lo conversábamos en la Cumbre Mundial de Comunicación Política ahorita en Cartagena la semana pasada. Nos reunimos varios consultores venezolanos, estuvimos analizando lo que estaba ocurriendo en Venezuela y definitivamente los escenarios están ahí. Hablando de Venezuela, de consultores internacionales, JJ Rendón, ¿por dónde anda? Hace tiempo que no sé de él, no lo escucho. Él era un acérrimo crítico del régimen chavista y ahora que la situación ha empeorado, JJ Rendón no se escucha su voz. JJ habló hace como 3 meses en un programa de televisión y más o menos había dicho algunas líneas que él creía adecuadas para que se cambiara la política de la oposición. La oposición no tomó esas sugerencias que él dio. Él está en Miami, recordemos que él es un perseguido político de Venezuela, no tiene pasaporte, no puede salir de Estados Unidos, está tramitando, me imagino yo, la ciudadanía. Pero habían otros venezolanos que también son reconocidos como Edgar Gutiérrez, Osvaldo Ramírez Colina, Mauricio Mogollón, quien su servidor, que somos somos la camada, la generación que ha salido de consultores venezolanos y que estamos en escenarios internacionales. Ahí conversábamos que los escenarios son evidentes.
Uno, que el resquebrajamiento continúe y las Fuerzas Armadas se terminen colocando del lado de la razón, de la Constitución. Bueno, ya por lo menos el Ministerio Público está al lado y esa familia y esta señora Luisa Ortega tiene su vida en peligro. Luisa tendrá que correctamente. Porque en una embajada. lo que hizo ayer el señor Cabello... La quieren declarar loca. Ahora un diputado oficialista Esto es correcto. está solicitando al Supremo una junta médica para declararla loca. Y Cabello, Diosdado, hizo un evento público y prácticamente está mandando a que la linchen. Es una cosa de loco lo que está ahí. Está pasando. Pero vamos a seguir en la, Reñero, en esa línea. Dijiste un primer escenario. Sí. Que vamos a repetirlo. El primer escenario que se evidencia en Venezuela es que continúe el resquebrajamiento, que la Asamblea Nacional termine de destituir a los magistrados y que incluso bajo la línea constitucional incluso se llegue a nombrar un gobierno transicional. Provisional. Desde la Asamblea Nacional en alianza con el Ministerio Público, algunos militares que estén de acuerdo, tratar de unir al país de una u otra manera que es necesario. Es decir, la oposición tiene que dar, en este caso la Mesa de la Unidad Democrática, tiene que unificar a todas esas voces disidentes dentro de lo que es el frente de lucha que hay hoy. Hay que darle un gran mérito a los diputados jóvenes de Venezuela que han estado al frente de la marcha. Incluso, y a la juventud en términos generales. Y a la juventud en términos generales. Segundo escenario. El otro escenario. El segundo escenario es que persista la confrontación, que los militares no tomen ninguna decisión, esa confrontación se extiende y que la OEA tome cartas en el asunto. Incluso lo que más lamentaríamos es que se llevase hasta una intervención internacional. Pero la situación es de tal magnitud que estamos hablando de que el gobierno de Venezuela actualmente, los que están defendiendo el radicalismo, tienen intereses mucho más allá de mantener el poder, que es el poder por negocios ilícitos a los que ellos están asociados y que han sido denunciados internacionalmente, como lo es el narcotráfico. Y eso hay que... Es real, eso no es un arma política dentro de la confrontación. Yo consideraría que cuando el río suena es porque las piedras que vienen. No necesariamente. Yo no soy investigador. Yo lo pregunto porque uno ha visto tanto, y aquí hubo una intervención militar norteamericana en el 65, comunistas y mil cosas, y los norteamericanos son muy creativos, muy creativos, y claro, el chavismo también, y sobre todo este señor ahora, el madurismo, también es muy creativo en inventar factores externos, enemigos externos, y tratar de unificar dentro. Por eso que estás dentro, que conoces, pregunto, ¿qué tanto es real de que hay una serie de figuras, de las más importantes, el madurismo, el chavismo, vinculadas al narcotráfico, si no es parte de la lucha, ¿no? Están presos. Sí. Sí, ese es un elemento. Pasó por aquí. Eso. Y pasó por acá, pero más allá de eso, y eso es importante resaltar, no es lo mismo hablar hace 50, 60 años atrás a la actualidad. El mundo ha cambiado y eso es algo fundamental, lo decía Mauricio Bengochea en su exposición en la cumbre de Cartagena. El mundo ha cambiado más en los últimos 5 años que en los últimos 50 años. Sí. O sea, ya la dinámica de la información está en el poder de cada ciudadano a través de su celular y que es complicado ahora, digamos, cometer algún tipo de invasión, algún tipo de intervención, si no se da las partes, o por lo menos las partes involucradas estén de acuerdo. Y ahí es muy importante lo que se hace en la OEA y el llamado que están haciendo los cancilleres, tratando de tomar una decisión y la aplicación por lo menos de la Carta Interamericana Democrática de los Derechos Humanos, que es fundamental. Yo entiendo muchas veces la posición de la República Dominicana en lo particular. Entiendo que hay un interés de Estado, entiendo que hay un interés... No se justifica más esa posición. Nosotros no estamos de acuerdo bajo ninguna circunstancia. Nosotros somos de aquí, no estamos de acuerdo. Pero es una posición no pueden existir irresponsable. Posiciones pétreas no hay. Tú eres cuidadoso. Sí, muy delicado de tu parte. Pero nosotros no. Tú eres ya está politólogo, bueno. no diplomático. Canciller ya está bueno de esa payasada. Eso no. Danilo, ya está bueno de sacarle la lengua. Este pueblo, La solidaridad es con el permítame pueblo decir esto, venezolano. compañero, porque el PRM parece que ha cogido miedo en este país. ¿Qué es eso? El PRM hizo un documento público respecto a la situación de Muy Venezuela, bueno, muy bueno. que el gobierno tiene que cogerlo Muy bueno. como política pública en materia exterior. Tiene que cogerlo Miguel Vargas Maldonado y Danilo Medina. Ese expediente que hizo el comité político. Lo que pasa es que los PRMistas estos tienen miedo.
Es un documento histórico, ese que hizo el PRM. Pero lo que yo voy a decir Nuestra relación con Venezuela, una relación histórica. Que nosotros tenemos un compromiso. Como dominicanos tenemos un compromiso con el pueblo venezolano. Pero tuvo el coraje de hacerlo en los términos correctos y publicarlo. Así que, ¿qué tú cuestionas al PRM? Casoni, tú agradezco la posición de ustedes porque una cosa es que yo como venezolano pueda exigir y ustedes como dominicanos están en todos sus derechos. Y en lo que iba a decir es precisamente lo que no se entiende es que la ciudadanía dominicana tiene que saber los lazos históricos que nos han unido como pueblos hermanos y que son ustedes los que tienen que elevar la voz, no solo para que se restituya la solidaridad del pueblo dominicano. Óyeme, es sencillamente incuestionable con el pueblo venezolano. Y no solo que se restituya la democracia en Venezuela, sino que aquí hay una cantidad de venezolanos que están ilegales y que cada vez se consiguen más trabas para poder legalizarse. No saben la cantidad de venezolanos que hoy están acá tratando de cumplir con las leyes. Sí. Incluso el Centro Bonó ha tomado la iniciativa, saludo la iniciativa del Centro Bonó de tratar de hablar sobre el tema de venezolanos acá, y eso es algo que están aquí provisionalmente. Hay que decirlo. Están aquí provisionalmente. Es un exilio económico y político que están viviendo los venezolanos. Hay un elemento. Y Venezuela le abrió la puerta a los dominicanos en etapas muy difíciles. No solo eso, es que Venezuela, los venezolanos no necesitan visa para entrar a República Dominicana. El ticket es económico y además ellos entienden, y es la realidad, que nosotros tenemos que recibirlo como hermano, porque nosotros fuimos, como tú bien reseñas, fuimos exiliados económicos en Venezuela y políticos en alguna ocasión también. Nos trataron muy bien. Casoni, tú planteabas 3 escenarios ahorita a la salida de la crisis que tiene tu país. 3 escenarios para ti. Desde el punto de vista de la lógica, del momentum político, ¿cuál sería el escenario que esté más próximo para salir del régimen madurista? Eso es complicado porque lo que hay en este momento es la incertidumbre total. Hay negociaciones que esperamos que se hagan, que no tienen que ser públicas, entre oposición y algunos factores del gobierno. Pero definitivamente definir qué es lo que ocurre es complicado. Pero se lo que está sí requebrajando hasta la base de apoyo militar. Hasta los mediadores internacionales. Ya la última encuesta, hasta los militares se le están. La última encuesta decía algo así como que el apoyo a la constituyente era del 9%. Wow. ¿Y cómo? Terrible. La constituyente está apoyada por un 9%. No, pero una parte importante, inclusive de los chavistas, no está de acuerdo de su partido, sino de su partido de manera pública. Estamos hablando, por eso les decía, que es importante el escenario internacional más allá de motivar la intervención. Sí, pero ahora sí ha agachado la OEA. Ahora sí está agachada la OEA. Por eso es el llamado en este caso a que hagamos esfuerzos para que hagan un pronunciamiento. Yo quiero dirigirme al canciller Miguel Vargas Maldonado, vicepresidente de la Internacional Socialista, también muy gran amigo de un expresidente venezolano que falleció, como fue Carlos Andrés Pérez. Qué lástima que Carlos Andrés no está vivo en este momento, porque cómo Miguel Vargas le vería la cara a Carlos Andrés Pérez después de tanta y bonita relación que tenían entre ambos. Hoy Venezuela necesita de cada uno de ustedes, es el llamado que nosotros podemos hacer, y los escenarios están ahí. Lo que queremos es evitar más derramamiento de sangre, queremos evitar que esta confrontación siga, sino más bien la unidad de los venezolanos que tanto lo requiere. ¿Cuál es el estatus del alcalde de Caracas, Antonio Ledesma? Antonio, por cierto, un gran amigo, que lamento mucho que está preso, de hecho nos duele. ¿Sigue preso? Él está preso domiciliario, tiene prisión domiciliaria. En prisión domiciliaria. La casa por cárcel. Sí, la verdad es que su familia ha hecho una gran labor hoy en la calle. Hoy estaba su esposa, la señora Mixi de Ledesma, reunida con el Comisionado General de las Naciones Unidas de Derechos Humanos, tratando de explicar lo que está ocurriendo. Y la comunidad internacional y latinoamericana asume y acepta eso como si fuera algo natural. Señores, autoridades, jefes de partidos políticos, líderes de la oposición, alcaldes electos por la población en un proceso democrático, presos, privados del ejercicio más elemental de sus derechos políticos y ciudadanos. Sí, incluso Leopoldo López, que es el preso de mayor referencia
internacional, también está en Ramo Verde. Este fin de semana no pudo ver a su esposa una vez más. Hoy incluso un gran amigo, un compañero de lucha, Sergio Contreras, está preso hoy, día de su cumpleaños. Tenemos miles de venezolanos, ya estamos hablando de 178 presos políticos en este momento, pero la cifra aumenta y día a día con los eventos que van aconteciendo. Tú estás aquí, pero tú vas a Caracas, activa, comenta. Sí, ¿No tienes problemas? Bueno, precisamente en los últimos meses mi equipo me ha comentado que por favor evite cualquier cosa de ir a Venezuela. Sin embargo, en los próximos días estaré allá, Dios mediante, un poco para seguir vendiendo la tesis de que nosotros los consultores políticos necesitamos la democracia y precisamente se va a reunir la Asociación Venezolana de Consultores Políticos de Venezuela y tratar de que nuestro negocio, si es la democracia, defendamos la democracia. Y por eso en la Cumbre Mundial de Comunicación Política agradezco a Daniel Iboscu, a Nidia Paulino, a todo el comité organizador, a Juan Carlos Gozaín, el exgobernador del departamento de Bolívar en Colombia, por su manifestación solidaria con la situación de Venezuela. Los consultores políticos hoy estamos muy preocupados y muy ocupados tratando de decirle a nuestros políticos, a nuestros clientes y a nuestros futuros clientes la importancia que tiene Venezuela hoy para la América Latina y el rescate de la democracia. Tenés que dejarnos un teléfono si vas para Caracas, si tenemos que llamar a algún amigo por alguna eventual detención, ¿verdad? Claro. Por supuesto, ¿verdad? No hay problema. Todo es posible. Claro. Entremos a lo local. ¿Estás trabajando aquí con algún político local, algún tipo de asesoría en la actualidad? ¿Con algún Por partido, supuesto que constitución? Sí, tenemos algunas conexiones, pero un buen consultor político nunca revela sus candidatos actuales. Ajá. Nada más los pasados. Solo como currículum. Tú vienes de un seminario internacional, de un congreso internacional de consultores, en los cuales yo he tenido la oportunidad de participar un par de veces y la verdad que ese upgrade que ustedes se hacen ustedes mismos es una cosa impresionante. El mundo hoy, globalmente, y vamos a referirnos a nuestro hemisferio, tiene un debate, una confrontación de los partidos políticos con la sociedad por la corrupción y la impunidad. No solamente en República Dominicana, un problema que usted va a Perú, usted va a Argentina, usted va a Brasil, usted va a Chile, usted va, quizá Uruguay no se menciona en este momento, pero casi el hemisferio completo está en un problema de cuestionamiento de corrupción. Ya hasta Estados Unidos está siendo cuestionado. El presidente Trump está cuestionando a su familia porque se está beneficiando del uso de las instalaciones que tiene para aprovecharse de su condición y el estatus que tiene la familia. ¿Cuál es la realidad? ¿Cómo puede terminar esto? Porque parece que el cuestionamiento de la sociedad a los partidos políticos por la corrupción crece y toma una dimensión significativa esta vez. Más allá de la corrupción, no solo la corrupción, no es el único problema. El problema también es la desconexión que tienen con respecto a los problemas de las comunidades. Justamente hay un informe, el informe mundial del Banco Mundial nos dice hoy que la credibilidad en las democracias está en decadencia y eso nos obliga a repensar un poco las ciencias sociales, hacia dónde vamos, qué estamos proponiendo, qué cosas diferentes vamos a apuntar, porque el impacto sobre lo que está ocurriendo es importante. ¿O cuál va a ser el modelo político si no es la democracia? Es la pregunta que habría que hacerse. No hay otro. Entonces, tenemos que repensarnos en qué estamos, en qué estatus estamos, y es una crítica que lo hacemos a las ciencias sociales internacionales, pero también la de la República Dominicana. Estamos en un debate del sistema de partidos, hay una gran crisis con el tema de Odebrecht, pero la verdad es que no se ha visto todavía una propuesta interesante. Incluso, yo debo decir, y lo digo con total honestidad, el manejo que ha tenido de crisis el gobierno de Danilo Medina ha sido excelente. No porque ha sido buena, sino porque la oposición le ha faltado quizás una mayor contundencia más allá de una marcha o alguna manifestación en la Procuraduría. Yo creo que se puede hacer muchas cosas más, pero que definitivamente pareciera, no sé, Ángel decía algo, yo no sé si ese es el sentimiento que priva dentro de esa fila, pero no es la única oposición que existe. Hay muchos partidos que están también, que pueden sumar, y yo creo que la mesa está servida para que el año 2020 cualquier político que haga una posición real pueda subir como la burbuja
efervescente en las encuestas. Te envía una pregunta por esta vía un amigo comunicador que está escuchando esta conversación. Te pregunta si existe en Venezuela un referente moral, una personalidad que sirva para unificar a Venezuela ante una situación, ante una salida imprevista. Es decir, porque ahora uno sabe bien que hay un gran rechazo, por ejemplo, al madurismo, es decir, a la dictadura, que ni siquiera se puede decir que es ilustrada, ¿no? Al contrario, tiene un serio problema en ese sentido. Pero después de, si hay un cambio, si se da una situación, ¿qué le espera a Venezuela? Él me mencionaba, bueno, ahí está, hay un personaje que permita, por ejemplo, rememorar a un Arturo Uslar Pietrich, por ejemplo, que no era un típico político, pero era un hombre realmente con un tremendo peso moral en la vida venezolana. Una pregunta interesante. La verdad es que el estatus de moralidad en Venezuela obligaba a una polarización. El estatus moral lo tienen más bien los todavía políticos. Es decir, por ejemplo, un Leopoldo López que sabiendo que la justicia no iba a ser tal, que el Poder Judicial no iba a ser tal, se entregó, que además ha aguantado 3 años de cárcel y no ha recibido no menos de 5 invitaciones a tener prisión domiciliaria y no lo ha aceptado. Y no emerge Ortega, Luisa Ortega. Y Luisa Ortega, por supuesto. O el general Alexis o el nuevo comandante. No, yo creo que no hay que ir muy lejos. Entre ellos dos comienzan a surgir figuras que pueden unificar al país. Aquella diputada, déjame ver, que ha tenido un María Corina Machado. No, María Corina Machado lamentablemente es muy parcial. Ella es muy buena activista, pero lamentablemente no compra el sentimiento nacional. No ha tenido el impacto necesario. Sin embargo, María Corina es una política que hay que hacerle seguimiento y mantenerle. Y es guapa. Sí, claro. Es guapa. Reñero, gracias. Cuídate por allá. No, que están quitando pasaporte y todo. No visa, no pasaporte. Qué bueno, es bueno volver a compartir contigo pronto. Por lo menos tenemos la satisfacción de protegerlos a ustedes aquí, ya que nuestra Cancillería se ha mandado. Y la Marcha Verde necesita sus asesores también. Y hay sectores internos del PLD que también lo necesitan. Yo creo que ahí hay pero mucho. Ahí hay muchas cosas que pueden surgir. De verdad que el escenario para el 2020, definirlo ahorita, ahí hay dos figuras. Lo único seguro, que parece seguro, de aquí al 2020 es la reelección de Danilo Medina. Así ¿Y Leonel Fernández? ¿Cómo? Ahorra en la mañana.